El 25 de noviembre de 1970, un extravagante literato japonés de la posguerra se adentró junto a su milicia privada en el cuartel general del ejército de Japón. Secuestró a un comandante del ejército y pronunció una arenga patriótica a los soldados japoneses. Él tenía un único objetivo: restituir el poder del emperador. Pero el ejército no lo escuchó y al fracasar en su intento se suicidó, dejando atrás una vasta obra literaria que le produjo en vida la aclamación internacional e incluso una candidatura al Premio Nobel de Literatura. Pero por encima de cualquier escrito, su obra más importante fue esta última acción, una revuelta contra el Japón de la posguerra que tanto le enfermaba. Su nombre era Yukio Mishima, también conocido como el último samurái de Japón. Y le vamos a presentar su vida, que fue tan interesante como su muerte. Les habla Reinaldo Carrillo y esto es la Nueva Enciclopedia. Kimitake Hiraoka, que era el verdadero nombre de Mishima, nació en Tokio en 1925. Por el lado paterno, él de hecho descendía de samuráis, pues su abuela paterna pertenecía a un clan de renombrados samuráis de Japón. Ella fue quien crió al pequeño Mishima con mano dura hasta los 12 años, cuando su abuela fallece y Mishima cae en manos de su madre. La infancia de Mishima fue bastante difícil, pues su abuela ejercía un fuerte control en toda su vida. Gracias a sus raíces nobles, el joven Mishima pudo educarse en la escuela Pierce, un colegio donde solo acudía la aristocracia japonesa. Mishima podía ser en efecto un samurái, por educación, por sangre y por genética. Y durante toda su vida él quiso ser fiel a esa identidad, pero no bastaba con poseer la sangre. Él debía alcanzar a ser el samurái al que aspiraba a ser. El más grande objetivo de su vida era precisamente alcanzar todos los atributos de un guerrero, como expresó en uno de sus libros. Pero Mishima estaba todavía muy lejos de ser un guerrero durante su juventud. Como él dijo en sus propias palabras, estaba desprovisto de carne, de realidad y de acción. Y estas son cosas que llegarían a su vida más tarde. Por los momentos al joven Mishima le bastaba vivir encerrado, leyendo y escribiendo. Y situándonos en los años de su juventud en Japón, aquellos eran los tiempos de la exaltación imperial y del nacionalismo nipón. En la sociedad japonesa reinaba el culto al héroe y a las viejas gestas patrióticas. Estaba en auge la literatura sobre los samuráis y libros escritos por ellos. Y el joven Mishima no fue la excepción a esta regla. Él solía leer el Hagakure, un viejo libro que describe el código guerrero de los samuráis. Y durante toda su vida, de hecho, consideró este libro la matriz de todo lo que escribía. Ese era el Japón en que Mishima creció. Un Japón nacionalista que distaba mucho al pacífico país en que se convirtió tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Un pacifismo que él siempre despreció, pero de esto vamos a hablar más adelante. Ya hablamos del lado paterno, de donde Mishima heredó su sangre noble que ejerció una fuerte influencia sobre él, pero el lado materno también es muy importante porque es de ahí de donde él hereda el dote literario. Es gracias a su madre que él accede al mundo de la literatura. El pequeño Mishima, con tan solo 13 años de edad, escribió su primer cuento y a los 16 su primer libro de relatos llamado Un bosque en flor, ganándose con ello la admiración de sus compañeros y de los profesores en la escuela de nobles. Resultaba verdaderamente sorprendente cómo un adolescente podía escribir tan bien sobre temas como la belleza y la muerte de una forma tan profunda que a cualquier escritor le hubiese costado años dominar. Y es en esta primera publicación donde Kimitake Hiraoka adopta por primera vez el seudónimo de Yukio Mishima. De esta forma iniciaba así su exitosa y prolífica trayectoria de libros y ensayos durante toda su vida. Pero antes de continuar con su carrera literaria, es necesario narrar un evento muy importante en su vida, la Segunda Guerra Mundial. Un día, durante la guerra, Mishima recibió un telegrama. Se trataba de una orden de alistamiento para el ejército japonés, para la guerra. De inmediato, Mishima se dirigió al cuartel con un gran entusiasmo, pero también con las secuelas de un resfriado que había agarrado en su trabajo. Cuando llegó la hora del chequeo médico, Mishima no paraba de estornudar y no paraba de toser. Y un médico inexperto le diagnosticó tuberculosis de forma errada, y Mishima, en vez de discutirle, simplemente se cayó la equivocación y fue enviado de vuelta a casa. Relata Mishima en sus propias palabras que una vez que dejé atrás las puertas del cuartel, eché a correr por la desnuda y ventosa cuesta que bajaba.
Mis piernas me llevaban a toda prisa hacia algo que de todos modos no era la muerte. Fuera lo que fuese, no era la muerte. Aunque desde pequeño sintió ese impulso romántico hacia una muerte joven, desde luego Mishima todavía no era un samurái. Carecía de lo que él llamaría en el futuro como coraje físico. El Mishima que secuestró al comandante del ejército japonés distaría mucho del joven que simplemente prefería leer y escribir en la penumbra de la noche, alejado del sol que tanto amaría de adulto. Era todavía el mismo Mishima que escribió durante la Segunda Guerra Mundial el siguiente poema: y la luz se derrama aún sobre los hombres que alaban la claridad. Yo rehuyo del sol y arrojo mi alma al abrigado foso. Pero de adulto, Mishima llega a comprender que para esa muerte romántica era imprescindible un físico imponente y una musculatura escultural, porque para él toda confrontación entre una carne débil y la muerte era inadecuada, y con apenas 18 años se sentía incapacitado para ese fallecimiento prematuro que él ansiaba. En una entrevista unos cuantos años después, Mishima expresaba que durante la guerra la conciencia de que la muerte estaba cerca era un estado mental más feliz comparado al del presente. Y aunque parezca extraño, no solo recuerdo esos pensamientos en mi memoria como algo hermoso, sino que también la gente se vuelve extrañamente feliz en tiempos como estos. Y hay otro evento de especial importancia en su vida, también relacionado a la Segunda Guerra Mundial, y tiene que ver con el sol y con la construcción de esa musculatura escultural. El 15 de agosto de 1945, cuando Japón perdió la guerra, Mishima caminaba sobre un sol implacable. La guerra había terminado, pero la luz del mediodía alumbraba exactamente igual que antes. El fin de la guerra fue un punto de inflexión en su vida, y esa fecha dejó una huella imborrable en su memoria, porque con el tiempo empezó a asociar aquel sol exuberante del verano de la derrota con la destrucción generalizada de Japón. Ese sol, que todavía le desagradaba al joven Mishima, era el mismo que brilló sobre las alas de los aviones militares, sobre los bosques de bayonetas, en las insignias de las gorras militares y en la sangre que derramaron los japoneses en la guerra. Este día ocurrió el primer encuentro inconsciente de Mishima con el sol, un día que jamás olvidaría, porque Japón tampoco volvió a ser el mismo. Tras el fin de la guerra, su hostilidad hacia el sol fue cesando con los años. Poco a poco empezó a desconfiar en la noche que tanta importancia había tenido para él durante la Segunda Guerra Mundial, y finalmente en 1952 se produjo su reconciliación con el sol, mientras viajaba al extranjero por primera vez a bordo de un barco. A partir de entonces fue incapaz de separarse de los rayos del sol durante toda su vida. Quedó asociado a su vida y a su carrera literaria. De los rayos del sol obtuvo la inspiración para construir un poderoso físico que lo convertirían en un importante representante del fisicoculturismo en Japón. Levantando los pesados aceros de las pesas, comprendió que unos músculos fuertes, un vientre plano y una piel dura correspondían a ese espíritu de lucha que él tanto anhelaba. Del frío acero adquirió un nuevo tipo de conocimiento, un conocimiento que los libros no pueden enseñar. Y es muy llamativo observar que Yukio Mishima sí fue un literato, pero uno bien particular, ya que fue mediante el entrenamiento y no mediante las palabras que logró lo que él buscaba en su vida, desarrollar los atributos de un guerrero. Y él reflexionaba que por mucho que el filósofo en la soledad de su cuarto meditara sobre la idea de la muerte, ese filósofo seguiría siendo incapaz de comprenderla mientras esté disociado del coraje físico. Porque para él, el coraje físico era el origen de ese deseo de comprender y de valorar la muerte. Y eso no se conseguía leyendo y acumulando escritos. Por ese motivo, ahondamos primero en este lado de su vida y no antes en su carrera literaria, porque Mishima deseaba ser realmente recordado por encima de cualquier cosa como un hombre de acción y no simplemente como un escritor como cualquier otro. Era un literato, sí, pero era uno que consideraba que las palabras son ilusiones cuando éstas se presentan desligadas de la acción, y su visión sobre las palabras lo convierten en un caso especial en la literatura moderna. Pese a esto, su carrera literaria es más que digna de mención, porque entre todas sus publicaciones se encuentran verdaderas joyas que vale mucho la pena leer. Su primera novela fue publicada en 1949 y se trata de Confesiones de una máscara, una novela autobiográfica publicada tras la derrota de Japón en la guerra
donde Mishima confiesa su inclinación hacia la homosexualidad. Un año después publica Sed de Amor, su segunda novela, con la que obtuvo todavía más popularidad. Continuando con este trabajo, durante la década de los 50 publica Colores Prohibidos, Muerte en el Estío, El Rumor de las Olas, Los Siete Puentes y destaca sobre todas El Pabellón de Oro, una novela inspirada en un hecho real, como muchas otras de las novelas que él escribió. Ya para la década de los 60, Mishima se había convertido en un personaje realmente especial dentro de su país y también en una referencia para aquellos jóvenes disgustados con la decadencia del Japón de la posguerra. Es en estos años que publica El marino que perdió la gracia del mar y un importante ensayo autobiográfico llamado El sol y el acero, donde Mishima relata su historia personal con el entrenamiento. Ahora, pero sobre su obra literaria en esta última década destaca su última gran obra, El mar de la fertilidad, una tetralogía de libros compuesta por Nieve de primavera, Caballos desbocados, El templo del alba y La corrupción de un ángel, cuyo último capítulo terminó y entregó el mismo día que ejecutó su golpe de estado en los cuarteles japoneses. El mar de la fertilidad es una pieza clave y decisiva en la vida y en la obra de Mishima, ya que los 4 libros tenían un significado vital para él. Podríamos decir que es su testamento ideológico, ya que estos libros son fundamentales para entender el pensamiento del autor. Sobre esta tetralogía, él explicó lo siguiente en sus propias palabras. Dividí mi vida en 4 ríos, el río de los libros, el río del teatro, el río del cuerpo y el río de la acción, y esos 4 ríos desembocan en el mar de la fertilidad. Quien lee la tetralogía podrá notar cómo Mishima plasmó en cada capítulo la decadencia de Japón. El protagonista, el abogado llamado Honda, quien se pasea por todos los libros, es la viva encarnación de la decadencia que aborrecía Mishima. Honda fue un hombre que en su juventud, en el temprano siglo XX, vivió entregado a la razón y a los estudios, y en la vejez terminó siendo un japonés más de la era. Un hombre millonario cuya gran reputación en su carrera se desborona por protagonizar un bochornoso escándalo sexual. Cada libro de la tetralogía es diferente al otro y Mishima emplea la reencarnación como un recurso literario importante para desarrollar una interesante trama que inicia en la era Taisho, que va de 1912 a 1926 y termina en el Japón liberal de 1975. Sin embargo, pese a que la reencarnación es fundamental en la tetralogía, Mishima no creía en esto. Él no creía en la reencarnación, ya que pensaba que su espíritu y su cuerpo no eran intercambiables, y que su espíritu no sería nada sin su cuerpo, y que su cuerpo tampoco sería nada sin su espíritu. Y como unidad debía morir eternamente el 25 de noviembre de 1970, el día en que terminaría su última obra y se suicidaría tras fracasar en su golpe de estado. No se debe perder de vista que Mishima fue un hombre que dominó muy bien el poder de la palabra. De hecho, en 1968 es nominado al Premio Nobel de la Literatura, pero lastimosamente no se lo concedieron, y es posible que sus ideas nacionalistas y tradicionalistas hayan tenido algo que ver al respecto, con que no se lo hayan concedido. En cambio lo recibió su amigo Yasunari Kawabata, convirtiéndose en el primer literato japonés en alcanzar un premio Nobel. Pero Kawabata incluso manifestó sobre Mishima que, abro comillas, no comprendo cómo me han dado a mí el premio existiendo Mishima. Un genio literario como el suyo lo produce la humanidad solo cada 2 o 3 siglos. Tiene un don casi milagroso para las palabras. Cierro comillas. En ese mismo año, en 1968, Mishima funda uno de sus proyectos más trascendentales, lo que él denominó la Sociedad de los Escudos, una asociación de jóvenes universitarios samuráis al servicio del emperador japonés, cuyo objetivo era recuperar la llama perdida del espíritu de los guerreros. La sociedad podía entrenar con el ejército de autodefensa del Japón y llegó a estar compuesta por 300 miembros aproximadamente. Sin embargo, jamás dispusieron de armas. Los miembros no recibían ningún pago, solo se les proporcionaba un uniforme para verano y otro para invierno, al igual que birretes, botas y el famoso uniforme de combate, que fue diseñado nada más y nada menos que por el único estilista japonés que había creado uniformes para el general Charles de Gaulle en Francia. Todos los fondos de la organización provinieron de la totalidad de los ingresos que Mishima obtenía por su trabajo literario.
Por las noches escribía y por el día asumía la responsabilidad de comandar a su pequeño ejército espiritual. En un manifiesto, Mishima expresaba su descontento hacia el Japón de la posguerra porque consideraba que la prosperidad económica había transformado a los japoneses en comerciantes y que el espíritu de los samuráis se había extinguido por completo. Él también consideraba hipócrita al nuevo Japón liberal, cuya constitución redactada e impuesta por los Estados Unidos obligaba al país a renunciar al derecho a la guerra. En ese mismo manifiesto, Mishima especificaba que la sociedad de los escudos era un ejército preparado para intervenir en cualquier momento. Y el momento llegó. Pero antes de narrar este inédito suceso, mencionemos un fragmento de una entrevista que dio Mishima 4 años previos a quitarse la vida, en la que expresaba: las personas por lo general piensan en un ideal, en una causa, así que pronto se cansan de simplemente vivir por la vida misma. Y es cierto que cuando se trata de la muerte necesitan una causa. Esto es lo que siempre se llamó como una causa noble. Morir por una causa noble es la forma más espléndida y heroica de morir. Si no reconoces en tu corazón los valores que están por encima de ti, entrarás en un estado psicológico donde toda tu existencia no tiene significado. El 25 de noviembre de 1970, horas antes de suicidarse, Mishima selló la última obra de su tetralogía, La corrupción de un ángel, y dejó en su escritorio un mensaje que decía: la vida humana es limitada, pero quiero vivir para siempre. Concluida su obra literaria más importante, partió hacia el Comando Oriental de las Fuerzas de Autodefensa de Japón junto a 4 miembros de la Sociedad de los Escudos, utilizando un pretexto para visitar al comandante del campamento Ichigaya, una base militar que está ubicada en el centro de Tokio. Cuando llegaron, el comandante notó que el célebre escritor portaba consigo una antigua espada japonesa. De inmediato el comandante fue atado y Mishima, junto a los miembros de su milicia, armaron una barricada en la oficina. Después se dirigió al balcón de la base militar para pronunciar su arenga acompañado de pancartas. Con sus palabras, Mishima denunciaba la miseria moral en la que había caído Japón y pretendía convencer al ejército japonés de restaurar el poder del emperador perdido por la constitución que había sido impuesta por los Estados Unidos. ¿Dónde se ha ido el espíritu del samurái?, exclamaba Mishima a los soldados japoneses. Pero estos solo se burlaban de él. Además, el ruido de los helicópteros impedía que lo escucharan bien. Sobre uno de los textos desplegados por Mishima desde el balcón se leía lo siguiente: el país de nuestra amada historia, de nuestras tradiciones, Japón. ¿No hay alguno entre ustedes dispuesto a morir para oponerse a la constitución que ha despedazado nuestra patria? Si existe, que se levante y muera con nosotros. Hemos emprendido esta acción con la ardiente esperanza de que todos vosotros, a quienes ha sido concedido un espíritu purísimo, puedan volver a ser verdaderos hombres, verdaderos guerreros. Después de terminar su discurso que no convenció al ejército, Mishima gritó «¡Viva el emperador!» 3 veces y se retiró a la oficina disculpándose con el comandante por la fracasada acción emprendida. Antes de suicidarse, Mishima compuso un poema de la muerte, siguiendo de esta forma la tradición del ritual seppuku, también conocido como harakiri, un ritual milenario japonés en el que los guerreros se quitaban la vida de forma voluntaria para morir de forma honorable. Y la última acción que ejecutó Mishima en vida fue su doloroso seppuku. De esta forma, el más extravagante literato japonés de la época acababa con su vida en el punto más alto de su imaginación y su estado físico. Y así, a sus 45 años, logró la muerte que deseaba, una muerte heroica, una muerte que anheló durante toda su vida, no sin antes prepararse físicamente de forma ardua para ella. Fue en resumen una revuelta contra el Japón moderno que le generaba náuseas, y con su seppuku buscaba transmitirle a los jóvenes japoneses el tradicional sentido de la responsabilidad. Es muy probable que Mishima supiese que iba a fracasar en su intento por restablecer el poder del emperador, ya que él era un pesimista sobre la situación de su país. Pero si algo podemos aprender de su vida y de su obra, es que aunque persista la desilusión, igual debemos actuar, aunque sea con base en nuestro propio pesimismo. Porque si lo intentas y fracasas, puedes vivir tranquilo sabiendo que lo intentaste. Pero si no lo haces, es muy difícil perdonarse a uno mismo la inacción.
y en el caso de Mishima esto se tradujo en la muerte, que por encima de toda su obra literaria fue la máxima expresión de su vida. Muchas gracias por ver este video, los invito a apoyar esta iniciativa suscribiéndose, dándole me gusta, compartiendo el canal, dejando sus comentarios y si está en sus posibilidades que pronto colaboren con nuestro Patreon o con nuestro PayPal. Esto es La Nueva Enciclopedia, la mejor manera de aprender sobre nuestro mundo, sobre su historia y los personajes e ideas que han dado forma a nuestro presente.